Bueno, pues vimos las leyes, lo que era hasta ahora y es de momento lo que se han limitado a preguntar, porque lo que vamos a ver ahora son novedades de, vamos, súper recientes del año, la ley 1522 y la 423, pero súper recientes. La 423 está en el borrador todavía de las bases, o sea que te decir que todavía no está publicado, la ley sí, ¿no? Pero en nuestra convocatoria. Pero bueno, dentro de la ley dice que estudiar esa normativa que se aplica para la igualdad efectiva de los derechos de las personas trans y LGTBI tiene que formar parte de las convocatorias para el empleo público. O sea que no nos vamos a librar tampoco de estudiarlo. Al final se trata de desarrollar toda la normativa en materia de igualdad. Y así como en un principio era igualdad entre hombres y mujeres, ahora ya es igualdad de todos porque se ha visto que la discriminación afecta a muchos colectivos. Así que si queréis arrancamos estamos en la página 41 bueno, para los que sigan la ley, vamos desde el principio y para los que sigan el temario en la página 41, ¿vale? La ley 1522 es integral para la igualdad de trato y no discriminación. Aquí en la introducción veréis que dice que culmina un proceso de iniciativas legislativas, no culmina porque a posteriori hemos tenido la 423, pero bueno, es una forma de acabar de desarrollar la normativa en relación al derecho a la igualdad y no discriminación. Acordaos que la 307 era igualdad de trato y oportunidades, en este caso es igualdad de trato y no discriminación. Y nuevamente, el esquema se parece de alguna manera a aquella ley que vimos, a la Ley Orgánica 307, y esta ley también va a establecer criterios de actuación de los poderes públicos, regular derechos y deberes, y en este caso también va a implantar un sistema de infracciones y sanciones para castigar o penalizar de alguna manera a nivel administrativo cualquier actuación discriminatoria. Dice, un doble enfoque preventivo de la discriminación y reparados de las víctimas, regula derechos y obligaciones y bueno, no voy a meterme aquí en la introducción porque vamos a profundizar más adelante. Aquí sí que os he puesto la estructura de la ley por si acaso y porque a la gente, igual para estudiar, a mí no, pero igual a vosotros, a algunos o algunas, para estudiar sí que os ayuda, tiene título preliminar y 5 títulos. Y para mí, como carácter novedoso y distinta de la regulación que habíamos visto hasta ahora con la 307 y con la 104, son que se crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación y el régimen este de infracciones y sanciones que os comentaba. Y la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato se me ha olvidado mirarlo esta vez, pero hasta hace unos meses todavía no había nacido, ¿eh? No se ha nombrado a la figura que existe. Es una figura que podríamos decir un poco análoga o parecida al defensor del pueblo. No compiten, sino que como mucho colaboran. No va a enmendarle la plana, no va a pisar sus competencias en ningún momento, pero sí que van a colaborar, tiene, vamos, independencia funcional para trabajar y su ámbito de trabajo siempre va a ser evitar la discriminación. Bueno, el ámbito de aplicación de la ley es a nivel subjetivo y a nivel objetivo en bastantes materias. Y a nivel subjetivo veréis, se reconoce el derecho de toda persona, hasta ahora hemos visto el derecho las mujeres a la igualdad de trato y oportunidades y ahora es de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad o de si tienen residencia legal en España. Y dice que nadie puede ser discriminado por, y aquí desarrolla aún más el artículo 14 de la Constitución, nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción, opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, condición de salud, estado serológico, predisposición a patologías, lengua, situación económica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero, como habíamos visto anteriormente, podrán establecerse diferencias de trato que estén basadas en criterios razonables y objetivos y que tengan una finalidad legítima y que se dirijan a grupos de población que están especialmente necesitados para mejorar su condición de vida o el acceso al empleo. Es un objetivo legítimo y son criterios razonables y objetivos. Es decir, sí que se permite un poco una diferencia de trato para favorecer a determinadas personas menos favorecidas. Y nos dice, la enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que se deriven del propio tratamiento. Las limitaciones que se imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública. O sea que
Si tú estás más pachucho, puede que no puedas participar en determinadas actividades. Ya está. Se entiende perfectamente, no necesita más explicación. Y nos dice que las obligaciones se van a aplicar, lo dice así, las obligaciones que se establecen en esta ley se van a aplicar al sector público y también a las personas físicas o jurídicas de carácter privado que residan, se encuentren o actúen en el Estado español, de cualquier nacionalidad, en cualquier domicilio de residencia y en los términos que se establezcan en la ley, ¿de acuerdo? Y el ámbito objetivo es bastante largo. También teníamos una retahíla en el ámbito subjetivo de posibles razones de discriminación que quedan erradicadas por esta ley. Pues ¿dónde se va a aplicar? En el ámbito del empleo, de la educación, de la sanidad, de los medios de comunicación, de la publicidad, de Internet, de servicios sociales, de acceso a la vivienda. Y en estas está resumido, ya os lo digo, concreta una serie de medidas o una serie de prohibiciones o de medidas que se tienen que adoptar, ¿de acuerdo? O prohibiciones que no se, de cosas que no se pueden hacer o medidas que deben favorecerse o promoverse. Para garantizar la igualdad en el empleo, se prohíben limitaciones, segregaciones o exclusiones en el empleo público y privado para acceder a él y establece la obligación de los servicios públicos de velar específicamente por el respeto al derecho a la igualdad de trato y no discriminación, favoreciendo medidas como, por ejemplo, y hace una sugerencia, el currículum de vida anónima. Y ahora establece que el empleador, una prohibición, no puede preguntar sobre las condiciones de salud del aspirante al puesto. Y por vía reglamentaria, aquí apunta una posible medida, puede exigir a los empleadores de empresas de más de 250 trabajadores que publiquen la información salarial, porque esto va a ser un indicador que va a servir para saber si en determinado sector hay algún tipo de conducta discriminatoria o diferencias salariales que se estén aplicando. En el ámbito de la educación, la Administración adoptará medidas para suprimir estereotipos, para garantizar la ausencia de cualquier forma de discriminación y, en todo caso, a la hora de admitir o permanecer o disfrutar de centros educativos, independientemente de si son públicos o privados. En materia de atención sanitaria, la Administración sanitaria va a garantizar la ausencia de cualquier forma de discriminación para el acceso a la salud o a las prestaciones sanitarias y nadie puede ser excluido de un tratamiento o protocolo porque concurra en él, porque sea una persona con discapacidad, porque no tenga casa, por edad, sexo o enfermedades ya preexistentes o concurrentes, salvo por razones médicas que así lo justifiquen. Y en los planes y programas sanitarios nos hace énfasis en las necesidades específicas de mujeres, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva. En servicios sociales, la Administración pública tiene que garantizar que todo el mundo, todas las personas pueden acceder a los servicios sociales y que no se produzcan en ellos situaciones discriminatorias de un colectivo que acceda con mayor facilidad, que esto puede pasar porque lo conocen mejor, pero pasa. Es función de las administraciones públicas que este servicio llegue a todas las personas que lo necesitan. Los planes y programas van a procurar la atención prioritaria de los grupos especialmente vulnerables, atendiendo especialmente a la situación de niñas y mujeres. Y en estos planes incluye programas de formación profesional con especial atención para establecer mecanismos para evitar excluir a personas en situación económica más débil o en situación que cuando no tienen casa o en otras consecuencias que se deriven de la falta de medios económicos. En el acceso a bienes y servicios, también estaba regulado en otra ley que habíamos visto. No se puede discriminar en el acceso a los mismos, ni por parte de los servicios públicos, ni por parte de servicios o empresas particulares, ¿de acuerdo? Y nos dice, nos pone ejemplos, ni en transporte, ni en formación, ni en ocio, ni en servicios financieros. No se puede negar tampoco el acceso a la contratación de seguros o servicios financieros, ni establecer diferencias de trato en las condiciones, salvo que sean proporcionadas a la finalidad del seguro o a las circunstancias objetivas de la persona. Y hablando de la accesibilidad a bienes y servicios, también se trata de acceder a las nuevas tecnologías y a las aplicaciones informáticas. Esto se habrá visto mucho en la tele, ¿no? Los requisitos de accesibilidad en igualdad y no discriminación de los usuarios, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores. Derecho a la igualdad de trato en la seguridad ciudadana. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que evitar la utilización de perfiles discriminatorios sin una justificación objetiva. Y los servicios de seguridad privada deben garantizar la igualdad de trato y no discriminación, también sin usar perfiles discriminatorios. En la Administración de Justicia, los poderes públicos deben velar porque se supriman los estereotipos y promover cualquier ausencia de forma de discriminación que se pueda dar en la Administración de Justicia. Y en este caso,
una forma de discriminación se da cuando la gente no entiende lo que se está decidiendo en la administración de justicia. Hay quien lo entiende y hay quien no, porque no tiene conocimientos o no tiene las herramientas. Por eso, las administraciones públicas van a favorecer la información y la accesibilidad a la justicia de los grupos especialmente vulnerables. En el acceso a la vivienda, la administración pública debe garantizar que las políticas de urbanismo y vivienda respeten el derecho a la igualdad de trato y van a prevenir la discriminación, incluida la segregación residencial. Y de manera específica se deben tener atención en estas políticas públicas las necesidades de las personas sin hogar y las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o con susceptibilidad de sufrir discriminación. A la hora de elaborar las políticas de urbanismo, se van a tener en cuenta las necesidades de grupos que tengan más dificultad al acceso y permanencia en la vivienda y se debe promover la autonomía de las personas mayores, de las personas con discapacidad y de las que tengan mayor predisposición a alguna patología o trastorno de salud grave. Se trata de que puedan permanecer en una casa durante más tiempo, no en una residencia. Los prestadores de los servicios de venta, arrendamiento, intervención inmobiliaria, portales de anuncios estarán igualmente obligados a respetar en sus operaciones el derecho a la igualdad de trato. Tal y como está la vivienda, pues un artículo bastante necesario, ¿verdad? En los medios de comunicación, en materia de publicidad, Internet y redes sociales. Todos los medios de comunicación social deben respetar el derecho a la igualdad de trato, evitando la discriminación en el tratamiento y ser accesibles, en un formato accesible a los contenidos y a la programación. La administración pública va a promover, en estos casos siempre se trata de promover los acuerdos de autorregulación para que sean los propios medios los que adopten esta forma de comunicar no discriminatoria. Entonces nos dice, no solo en medios de comunicación, también en publicidad, en Internet, en redes y empresas de tecnología de la información. Promoviendo una imagen no estereotipada de las personas y de los grupos, incluyendo la venta y la publicidad. Promoverán la adopción de acuerdos con empresas y plataformas de servicios de Internet que mejoren la efectividad en la prevención y eliminación de contenidos que atenten contra el derecho de igualdad. Y nuevamente tenemos la publicidad ilícita, aquella publicidad que contenga elementos de discriminación por razón de alguna de las causas previstas en esta ley, que son todas estas de la nacionalidad, la enfermedad, sexo, religión, creencia, opinión. Y en inteligencia artificial, desde la administración pública se va a favorecer que estos algoritmos que toman decisiones, evitar en ellos el sexo discriminatorio, que sean transparentes y que favorezcan la rendición de cuentas. Y que se va a abordar su potencial impacto discriminatorio que se da. Se promoverá la realización de evaluaciones de impacto que determine el posible sesgo discriminatorio y se va a priorizar desde la Administración Pública la transparencia a la hora de diseñar e implementar estos algoritmos y esta toma de decisiones. Se va a promover el uso de una inteligencia artificial ética, confiable y respetuosa dentro de la normativa que ya ha establecido y que ya ha previsto la Unión Europea. Y tenemos aquí, hasta aquí el ámbito objetivo de aplicación. Y ahora nos vamos a disposiciones generales que nos vienen a definir un poco qué supone este derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Dice que supone o significa la ausencia de toda discriminación. Así que prohíbe toda disposición, conducta, acto, criterio o práctica que atente contra el derecho de igualdad. ¿Y qué vulnera la igualdad de trato? La discriminación directa o indirecta por asociación o por error. La directa o indirecta la habíamos visto, nos introduce la discriminación por asociación, por error, la múltiple o interseccional. Y luego también es discriminatorio denegar ajustes razonables, acoso, la inducción o la orden a discriminar, las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción positiva encaminadas a favorecer la integración o la inclusión de determinados colectivos que puedan ser más vulnerables o más susceptibles de discriminación. Y también la dejación de funciones. No cumplir con las obligaciones en pro de la igualdad que establece esta ley. Ahora vamos a las definiciones, no os preocupéis si no sabéis todavía lo que es la discriminación múltiple, porque la propia ley nos lo define para que tampoco divaguemos. Y dice que las políticas de discriminación tienen que tener en cuenta la perspectiva de género, con especial impacto a la discriminación que todavía existe sobre mujeres y niñas. Que determina educación, empleo, salud, acceso a la justicia y una vida libre de violencias. Derecho a la información.
Dice, todas las personas que sean víctimas de discriminación, independientemente de si están legales o ilegales en España, tienen garantizados los derechos de esta ley. Todas. Asimismo, tienen derecho a recibir una información completa, comprensible, accesible, a ser asesorados sobre su situación personal de forma adaptada y asesoramiento jurídico gratuito con carácter previo a la interposición de la denuncia. Y aquí vienen las definiciones. La discriminación directa la sabemos, pero vamos a verla fuera del ámbito de la solamente hombre-mujer y así reforzamos lo que estudiamos la semana pasada. Es la situación en la que se encuentra una persona o un grupo que haya sido o pueda ser tratada de forma menos favorable que otra persona u otro grupo en una situación análoga o comparable. Y dice que se considera discriminación directa la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad. Ahí tenemos ya un ejemplo de discriminación directa, denegación de ajustes. La indirecta es una disposición o una conducta o un criterio aparentemente neutro, pero que deja a una persona o un colectivo en una situación de desventaja particular con respecto a otros. Ahora, la discriminación por asociación, cuando una persona o un grupo, debido a su relación con otra persona u otro grupo, es discriminada. Dice, debido a su relación con otra en la que se da por tener relación con una, por tener una nacionalidad, por hablar una lengua, por esto. Esta es fácil, por asociación. Por cómo te relacionas con este colectivo, te discriminamos a ti también. Por error, cuando a una determinada persona se le atribuyen unas características que son de otras personas que son discriminadas. Por ejemplo, aquí discriminada a las personas trans como se discrimina a las personas homosexuales. Al final no es lo mismo una persona homosexual que una persona trans. Una persona trans es la que ha cambiado de género, ¿vale? No es exactamente lo mismo. Discriminación por error. Se atribuyen unas características a una persona que no son las que tiene, que no son reales. Y aprovecho y te discrimino. Discriminación múltiple. Cuando una persona es discriminada de forma simultánea o consecutiva por dos o más causas de la prevista en la ley. Por ejemplo, por nacionalidad y condición sexual o orientación sexual, por ejemplo, se dan a la vez, simultáneamente. La interseccional, esta a veces cuesta un poco de entender, pero es cuando concurren o interactúan diversas causas previstas. Las otras es simultánea o a la vez y en esta se da sobre este colectivo dos o más causas de la ley y se genera una discriminación especial y concreta. Un ejemplo que se da es el que sufren, por ejemplo, se nació, no sé si fue en los años 80 o por ahí, con respecto a las mujeres negras. Este es el ejemplo con el que nació este tipo de discriminación, porque eran discriminadas como mujeres por sus maridos, no, por los hombres en general, también por los hombres negros, y eran discriminadas por las mujeres, porque ellas reivindicaban, oiga, en esta fábrica no me dejan trabajar. Y las mujeres decían, bueno, vamos con la causa negra primero y luego iremos con tus derechos como mujer. Entonces en ellas se daba una discriminación concreta, específica de ese colectivo, por ser mujer y por la raza. Esta es la interseccional. Y luego el acoso discriminatorio, ya sabemos lo que es, una conducta que se realiza por razón, antes era por razón del sexo de una persona, en este caso es por cualquiera de las razones que se prevén en la ley, con el objetivo de atentar contra la dignidad de una persona y en especial cuando se crea un entorno intimidatorio y ahora nos mete hostil, degradante, humillante u ofensivo. Más calificativos a este entorno, pero al final es lo mismo. Es atentar contra la dignidad de una persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, humillante, ofensivo. Y es discriminatorio también toda inducción, orden o instrucción de discriminar. Pero, ojo, que la inducción debe ser concreta, directa y eficaz. Vamos con las garantías que establece la ley al derecho de igualdad de trato y no discriminación. Medidas de protección. La protección frente a la discriminación obliga a aplicar métodos o instrumentos para la detección, y cuanto antes mejor, medidas preventivas y adecuadas para que cese esa actuación discriminatoria. Entonces nos dice que incumplir estas obligaciones, ¿vale? Para detectar la discriminación o las medidas preventivas o no adoptar medidas para que cese esa discriminación dentro de una administración o en una empresa, por ejemplo, en una organización, puede dar lugar a responsabilidades administrativas que se establecen en esta ley y, en su caso, responsabilidad civil y penal por los daños y perjuicios que se puedan derivar.
¿Y qué puede ser esto? La restitución, la indemnización, hasta lograr la plena reparación y la plena y efectiva reparación de las víctimas. Dice, ante un incidente discriminatorio, las autoridades encargadas de hacer cumplir esta ley van a tomar las medidas oportunas para garantizar que no se vuelva a repetir, especialmente cuando el agente discriminador haya sido una administración pública. Son nulos de pleno derecho, disposiciones, actos y cláusulas de negocios jurídicos que constituyen o den lugar a una discriminación, y dice que la persona física o jurídica responsable de esta discriminación va a reparar el daño causado proporcionando una indemnización, restituyendo a la víctima, o sea, a la situación anterior, si esto fuera posible. Y nos dice que una vez acreditada la causa de discriminación, se presume que existe un daño moral que se tiene que reparar. ¿Cómo se va a valorar este daño moral? Atendiendo a las circunstancias del caso, cómo se ha producido, a que haya más de una causa de discriminación, a que haya varias, y a la gravedad. También nos dice cómo se va a valorar la gravedad de la lesión. Se va a tener en cuenta la difusión a la audiencia que ha tenido. Pues, es que mucha discriminación o mucho atentado, acto, por ejemplo, discriminatorio o LGTBI-fobia, por ejemplo, se da en redes sociales. Se fomentan actitudes discriminatorias. Por eso habla de la audiencia o la repercusión que haya tenido. Serán igualmente responsables del daño las personas empleadoras o prestadoras de bienes cuando la discriminación, dice, incluido el acoso, se produzca en el ámbito de su dirección y no haya cumplido con las obligaciones para adoptar las medidas para la detección, preventivas o para cesar. O sea, que no solo el que la ha causado, sino también el responsable del negocio. Y dice, la tutela judicial frente a las vulneraciones del derecho a la igualdad de trato y no discriminación dentro de las leyes procesales, comprende la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la discriminación. En concreto, el cese inmediato. Se podrán acordar medidas cautelares que se dirijan a la reiteración de estas violaciones inminentes o ulteriores, la indemnización de daños y perjuicios y el restablecimiento de la persona, con independencia de la nacionalidad, de si son mayores o de si residen legalmente en España. Así que ahí tenemos medidas para poner fin a la discriminación, medidas cautelares para que no se vuelvan a repetir, indemnización de daños y perjuicios y el restablecimiento de la persona. ¿Quién está legitimado para la defensa a la igualdad de trato y no discriminación? Yo creo que esto lo habréis empezado a ver también, son el 11 bis y 11 ter de la LEC. Lo habréis visto, no me acuerdo el número de tema, 16, 17, por ahí, con el tema de la personación, ¿de acuerdo? Y nos dice, sin perjuicio de la legitimación, estamos hablando de la defensa del derecho a la igualdad de trato. Evidentemente, las personas afectadas por la discriminación están legitimadas para ejercer o reclamar la defensa de su derecho a la igualdad, pero también partidos políticos, sindicatos, asociaciones de autónomos, asociaciones de consumidores y usuarios y asociaciones que estén legalmente constituidas para la defensa de derechos humanos. Dice, legitimadas en los términos que establezca cada ley procesal para defender los derechos e intereses de los afiliados o asociados o usuarios de los servicios, ¿vale? En civil, contencioso y social. Y siempre con autorización expresa de estas personas asociadas. Y atención porque acota un poco estas asociaciones legalmente constituidas para la defensa de los derechos humanos tienen que cumplir unos requisitos, según esta ley 1522. Dice que estén constituidas legalmente al menos 2 años antes de que se haya iniciado el proceso judicial y que ejerza activamente esas actividades de promoción de los derechos humanos y que según sus estatutos desarrollen la actividad en el ámbito territorial en el que se ha producido la lesión o la vulneración. Inversión de la carga de la prueba. Esto también nos suena un montón. De acuerdo con lo que prevén las leyes procesales y también las reguladoras de los procesos administrativos, cuando la parte actora o el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados de que se ha producido esta discriminación, le corresponde a la parte demandada probar que las medidas son proporcionadas y que están justificadas. Y dice, el órgano judicial de oficio o instancia de parte podrá recabar informe de los organismos públicos. Aprovecho este momento para deciros que os he hecho un cuadro con la comparativa de las leyes, porque a mí cuando me parecen tan iguales me marean un montón. Entonces he hecho un cuadrito que lo tenéis inmediatamente colgado en la web a continuación del tema, si no me equivoco. Y hay una comparativa, un cuadro así como muy esquemático de la ley 307
de la 1522 y la 423 con el cambio, el pequeño matiz que hay entre una ley y otra. Igual también está porque cada vez todo se desarrolla más y se ha visto la necesidad de tener que regularlo todo más y precisarlo más para que nadie se aproveche de pequeños resquicios o pequeñas ambigüedades. Pero, por ejemplo, un matiz que he encontrado es que aquí el órgano judicial de oficio o instancia de parte podrá recabar informe de los organismos públicos en materia de igualdad. En la 307 pone a instancia de parte solamente. Yo no he visto que ponga de oficio. De acuerdo, entonces por eso os lo he puesto, lo he revisado esta mañana y he visto esa instancia de parte. En estas, tanto en esta como en la 423, el órgano judicial de oficio o instancia de parte, cuando se dé esta discriminación, puede recabar informe a los organismos públicos. Y ahora sí que nos matiza. La inversión de la carga de la prueba no se va a aplicar en procesos penales, en procesos administrativos sancionadores y tampoco cuando haya un procedimiento en materia disciplinaria en centros docentes. Dice, según que se rija por las normas organizativas de los colegios, vamos. O sea que en 3 sitios esta inversión de la carga de la prueba, en 3 tipos de procesos, no se aplica en los penales, en los sancionadores administrativos y en los procedimientos disciplinarios de colegios, por decirlo de alguna manera, centros educativos. Competencia para promover la responsabilidad a nivel administrativo. Dice, cuando una autoridad pública en el ejercicio de sus competencias tiene conocimiento de un supuesto de discriminación, debe, si es competente, incoar el correspondiente procedimiento administrativo, acordando, pudiendo ser y si es necesario, medidas para investigar las circunstancias del caso y medidas para eliminarlo o para que cese. O si no, comunicarlo a la autoridad, a la administración que sea competente para ello. Y entonces, ahora nos habla, en los procedimientos administrativos, los sindicatos, las asociaciones de autónomos, asociaciones de consumidores y usuarios y las organizaciones legalmente constituidas para la defensa de derechos humanos, en los administrativos pueden tener la consideración de interesados siempre que cuenten con autorización expresa de la persona afectada. Antes eran en los procedimientos judiciales, civiles, contenciosos y sociales, ahora es en los procedimientos administrativos. Aquí se les consideraría interesados. Ayer la legitimación para ejercer la defensa del derecho a la igualdad, aquí es ser interesado en este procedimiento sancionador a nivel administrativo. También necesitan la autorización, pero no es necesaria esta autorización cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación. ¿Y el Ministerio Fiscal qué competencia tiene? Dice que las secciones especializadas en delitos de odio y discriminación de las fiscalías provinciales van a promover en su ámbito y van a coordinar las actuaciones penales para investigar y perseguir este tipo de actuaciones discriminatorias. Las administraciones públicas le pueden dar parte al Ministerio Fiscal de cualquier actuación discriminatoria para que, si procede, promueva la responsabilidad penal y van a recibir la formación que proceda en materia de discriminación en delitos de odio. Dice, de acuerdo con las directrices que fije la Fiscalía General del Estado. Promoción del derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Al final se tiene que conocer el derecho, no vale solo con establecer estas medidas, estas obligaciones, sino que se tiene que promocionar, ¿no? Promover medidas de acción positiva de alguna manera. Y tenemos una nueva estrategia, la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación. Dice que es el instrumento principal de colaboración territorial de la Administración del Estado para impulsar y desarrollar y coordinar toda la normativa que se cree alrededor de esta ley 1522. Y dice, esto es importante por si acaso a nivel pregunta, pero yo creo que una vez dicho ya queda claro, sin perjuicio y respetando las competencias del marco estatutario de las comunidades autónomas, porque si las comunidades autónomas tuvieran legislación en materia de no discriminación, va a prevalecer sobre esta ley 1522. Esta, digamos que sería como una complementaria, sí. Prima primero la autonómica, ¿de acuerdo? Luego creo que se vuelve a reiterar aquí en el tema. En la misma ley se hace. Le corresponde a la Conferencia Sectorial de Igualdad preparar, seguir y evaluación de esta estrategia. La va a aprobar el Consejo de Ministros y tiene carácter cuatrienal. Dice, se va a proceder a evaluarlo cuando, al término de su duración o cuando se produzcan circunstancias que obligan a cambiarla. El Ministerio de Igualdad va a elaborar un informe de evaluación sobre el grado de cumplimiento o el impacto que esta estrategia está teniendo y va a dar traslado del mismo al Consejo de Ministros, a los consejos de gobierno autonómicos y a la Comisión Permanente de las Cortes, del Congreso y del Senado. Dice que los resultados se van a hacer públicos y deben ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar las políticas públicas.
en materia de discriminación. ¿Y qué va a incorporar? ¿Qué criterios? Esta estrategia debe reunir una serie de criterios o de principios que son estos. Dice, principios básicos de actuación en materia de no discriminación, medidas que se dirijan a prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación, nuevamente sin perjuicio de las competencias autonómicas, y pueden incluir medidas, actuaciones dirigidas a víctimas individuales y colectivas, e incluir actuaciones de contenido económico y simbólico. Esto es importante, contenido económico y simbólico, porque igual a mí me parece importante que por primera vez haya medidas de contenido económico, porque al final es lo que se nota en la gente. Cuando te pican el bolsillo porque te imponen una sanción, y cuando lo recibas dices, "No, vale, palmadita en la espalda está muy bien, pero que cese y que se me reponga en el daño moral también es importante. Prestar especial atención a las discriminaciones interseccionales o múltiples, porque es que esto agrava la situación, porque no solo te discriminan por una cosa, sino por, además, la otra. Es muy difícil salir de esa discriminación. Y medidas dirigidas a la información, sensibilización y formación en igualdad de trato. Eso es lo que dice la estrategia. En las estadísticas y estudios, así como en la 307, era como fácil porque al final era solamente un factor. Aquí tenemos que leerlo un poquito más en profundidad porque también se aplica a la Administración de Justicia. Dice, los poderes públicos van a elaborar estudios, memorias o estadísticas que afecten aspectos relacionados con la igualdad de trato para conocer mejor cuáles son las causas y cómo de graves son las causas de discriminación que se están dando por todos estos factores, que son muchos, que recoge la ley. Las fuerzas y cuerpos de seguridad van a recabar datos sobre el componente discriminatorio de las denuncias que reciben. La Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial van a recabar los datos de las denuncias presentadas en virtud de esta ley, las resoluciones administrativas que se adoptan y las resoluciones judiciales, sentencias judiciales, dice. Y dice, la estadística judicial va a recoger datos específicos sobre los asuntos que se registren sobre infracciones en tema de discriminación. Y dice que cuando se refieran a infracciones penales, porque ya sabéis que también pueden ser civiles, a nivel social y contencioso administrativo, dice que van a incluir. Y aquí hay una hiperregulación que puede parecernos obvio, yo creo que es fácil de estudiar, pero como veis la ley lo regula para que nadie se despiste a la hora de establecer esta estadística judicial. Dice que esta estadística tiene que recoger las denuncias que se han recibido, los procedimientos que se han incoado en relación con los delitos que se denuncian, los tipos de delitos por los que se instruyen los procedimientos, los tipos de delitos por los que se dictan las sentencias, la causa de discriminación, la posible agravante que se ha aplicado, las personas enjuiciadas, la forma en que acaban los procedimientos, las resoluciones de fondo y las penas y las medidas impuestas. Para que no haya duda, vamos. Y las administraciones públicas van a recabar datos sobre las tipologías de discriminación en coherencia con las que elabora el Ministerio del Interior en su informe anual sobre los delitos de odio. Y ahora nos vamos a esta novedad de la ley, esta figura que es la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, que es la autoridad española que se encarga de proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación en el ámbito de la competencia del Estado, tanto en el sector público como en el privado, porque la ley también considera que esta figura puede existir a nivel autonómico. Puede ser autonomías más, por ejemplo, en Canarias, que llega tanto inmigrante, por ejemplo, que existiera una figura más allá de, aquí en la Comunidad Valenciana es el síndic de Greuches, ¿no? Hay como un defensor del pueblo andaluz o algo así, pues que haya en Canarias un defensor del pueblo y esta figura en lucha contra la discriminación. ¿Y qué funciones tiene? Son muchas, ¿eh? Pero bastante lógicas, aunque las particulares hay que tenerlas bastante claras. Dice que debe garantizar la prestación de independencia, servicios especializados de asistencia y orientación, o sea, que es la autoridad que se encarga con respecto a colectivos o personas discriminadas que sufren discriminación a prestarles asistencia y orientación. Incluye la recepción y la tramitación de quejas o reclamaciones de las víctimas, y también va a intervenir en actividades de mediación y de conciliación en acción judicial. Para ello va a contar colaboración de organizaciones especializadas. Dice, se constituye con el consentimiento de las partes en órgano de mediación o conciliación, a excepción de materia penal y laboral.
Y cuando intervenga en la mediación, porque las resoluciones que adopte esta autoridad se supone que ponen fin a la vía administrativa, ¿de acuerdo? Entonces, esta mediación que adopte o la resolución que adopte la autoridad independiente para la igualdad de trato va a sustituir al recurso de alzada y en su caso el de reposición. A efectos de la ley esta es la de régimen jurídico, sí. Las decisiones de la autoridad independiente tienen carácter vinculante en materia de mediación y conciliación. Va a iniciar de oficio o a instancia de terceros investigaciones sobre la existencia de una posible discriminación cuando sea especialmente grave o que tenga especial relevancia, salvo que se trate de una infracción penal. En este caso, cesa en la investigación, remite el tanto de culpa al Ministerio Fiscal, que es el encargado de promover, como hemos visto, los procedimientos judiciales o las investigaciones en materia penal. Dice, o en su caso, los órganos competentes de la jurisdicción militar. Ejercitar acciones judiciales en defensa del derecho de igualdad de trato y no discriminación, interesar la actuación de la Administración General del Estado para sancionar acciones u omisiones. Y aquí me parece importante decir y señalar que la autoridad no impone sanciones. La autoridad independiente no es la que sanciona las infracciones. Sí que asesora, sí que investiga, pero la que es competente para imponer las sanciones es la administración, cada administración en el ámbito de sus competencias, ¿de acuerdo? No vaya a ser que nos confundamos. Dice, ¿ves? Interesa la actuación de la administración para sancionar acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción administrativa. Pone en conocimiento del fiscal hechos que puedan ser constitutivos de infracción penal, porque sí que tiene mm, potestad y capacidad para investigar cuando hay una causa de discriminación, va a promover la adopción de códigos de buenas prácticas para luchar contra la discriminación, colabora con el defensor del pueblo y con las instituciones autonómicas y también internacionales, emite dictamen sobre proyectos de disposición de carácter general en el desarrollo de la 1522, porque aquí se proponen medidas que dice reglamentariamente, por ejemplo, esta que hemos visto, ¿no? Reglamentariamente se podrá establecer que las empresas de más de 250 trabajadores publiquen sus tablas salariales para ver si en alguna parte se da discriminación. Pues informará con carácter preceptivo la autoridad independiente, así como sobre planes y programas de especial relevancia en la materia. Dice, elabora en coordinación con órganos estatales materia estadística, informes, ¿de acuerdo? Para promover estudios sobre igualdad y no discriminación, formas históricas de discriminación estructural, y divulgar los avances, que también se avanza. Velar por el cumplimiento de la normativa regulatoria y formula propuestas para una modificación, en teoría para una mejora, informa a instancia de órganos judiciales en los procesos jurisdiccionales o a instancia del Ministerio Fiscal en las diligencias previas, elabora y propone al Gobierno su propio estatuto, aprueba el informe anual de sus actividades y luego participa en cosas, en organismos que posiblemente yo, por ejemplo, no conocía. Foro para la Integración de los Inmigrantes, la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración o participar en el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por origen racial o étnico. Y perdonad porque llevo un brote alérgico que me hace ser súper gangosa, me estoy ahogando. Espero que me entendáis porque estar vocalizando lo máximo posible, disculpad, ¿eh? Dice régimen jurídico. No sé si van a profundizar mucho en esto. Me parece más importante las funciones a mí y no caer, que sí colabora, que sí que puede dar parte al fiscal, que sí que puede informar a instancia de. También puede recabar informes. No sé si no lo pone aquí, porque también puede recabar informes, igual lo pone a continuación, de la administración pública, la autoridad independiente, pero no es la que sanciona, ¿de acuerdo? Esto me parece que es muy importante tenerlo claro. Régimen jurídico, entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, y actúa para el cumplimiento de sus fines con plena independencia y autonomía funcional respecto a la administración pública. Vemos cómo se rige el régimen general de las administraciones públicas y se entiende que sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. Estructura, funcionamiento y régimen de personal se regula en su propio estatuto, que tendrá que aprobar el Consejo de Ministros, y la dirige la autoridad un presidente que nombrará al gobierno, entre personalidades de reconocido prestigio en la defensa y promoción. El mandato dura 5 años y no es renovable. El deber de colaboración, aquí viene. La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación presta cuanta colaboración le requieran. Cortes Generales, órganos judiciales, Ministerio Fiscal, Defensor del Pueblo, administraciones públicas. Y va a cooperar en el ejercicio de sus competencias con los organismos públicos
que por sus funciones deban participar o participen en la defensa de los derechos de igualdad de trato y no discriminación. Y luego, las administraciones públicas y los particulares deben prestarle su colaboración a la autoridad independiente y cuando le requiera un informe o datos deben ser aportados en el plazo de 10 días, salvo causa motivada. El deber de colaboración incluye la comunicación de información con datos personales, sin consentimiento. Dice que ejerce sus funciones sin perjuicio de las competencias del defensor del pueblo o los análogos de las comunidades autónomas y puede celebrar convenios de colaboración, lo que os había avanzado, ¿vale? Y la otra novedad que tiene esta ley es el régimen de infracciones y sanciones. Son infracciones administrativas, acordémonos. Dice, con carácter supletorio en materia de potestad sancionadora se aplicará lo dispuesto en la Ley 4015. Si las comunidades autónomas disponen de regímenes especiales de infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación, resultan de aplicación preferente a esta ley. Lo que os había comentado, igual me había adelantado. Pero acordaos que prima la legislación autonómica. Esto es una autoridad, dice, bueno, actúa en materia de las competencias del Estado, pero independiente y que no sustituye a nadie, por decirlo así muy sencillamente. Nos dice, ¿vale? En este régimen de infracciones y sanciones, que no se puede sancionar a nadie por hechos que ya hayan sido sancionados penal o administrativamente cuando haya igualdad de sujeto, identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. Cuando las infracciones que se aprecien discriminatorias puedan constituir un ilícito penal, la Administración deducirá el oportuno tanto de culpa al órgano judicial o al Ministerio Fiscal y se abstiene de seguir con el procedimiento administrativo sancionador hasta que la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal haga informe de no procede proseguir o la autoridad judicial eh, ponga fin al procedimiento. De no haberse estimado la existencia de ilícito penal o de haberse dictado una resolución que ponga fin al procedimiento, la Administración va a continuar con el expediente sancionador, tomando como base y como probados los hechos que se hayan considerado probados en esta resolución judicial. Si se archiva un procedimiento penal o la persona es absuelta en el penal, porque no es infracción penal, pero sí puede ser una infracción administrativa, porque esto puede pasar, el juez o tribunal de oficio o a instancia del fiscal o de la acusación particular o popular, lo va a comunicar por testimonio a la autoridad independiente para la igualdad de trato y dice competente a efectos de incoar en su caso el expediente de administración que corresponda. Esto yo creo que ha sido, esto lo comenté con Alfredo y yo creo que esto es más bien para que la autoridad independiente haga su propia investigación y dirija y dé parte a la administración para que incoe el proceso, el expediente administrador, porque luego, cuando nos habla de la competencia, nos dice claramente que es cada administración pública en el ámbito de sus competencias. O sea, no impone sanciones aunque lo ponga aquí. Es verdad que la ley lo pone, pero no, esto en realidad no es así. A la hora de regular el procedimiento sancionador, te dice que es cada administración, no la autoridad. De hecho, cuando te ponen las funciones, no te pone sancionar, te pone investigar. ¿De acuerdo? O sea, yo en su caso pondría efectos de incoar el expediente que corresponda, porque sí que incoa expedientes a la hora de investigar para determinar qué tipo de infracción puede haberse dado, quién pueda ser el competente. Vamos con las infracciones. Esto es lo que menos me gusta a mí, tener que memorizar listados de cosas. No me gusta nada, pero bueno. No os voy a decir cosas que no voy a generar negatividad al respecto. Tenemos las infracciones leves, graves y muy graves. Las leves. Conductas que incurran en una irregularidad formal por no observar las estipulaciones, las disposiciones de la Ley 1522, siempre que no genere un efecto discriminatorio ni están motivadas en una razón discriminatoria. No se me ocurre así una infracción leve que no acabe generando discriminación, pero que no observar no sé, me cuesta, pero vamos, que es una cosilla muy leve. O sea, esto es fácil. A la hora de un examen, esto es muy fácil. No llega a constituir discriminación, pero te has saltado alguna cosilla de la ley. Graves, actos u omisiones que constituyan discriminación directa o indirecta por asociación o por error. Entonces nos quita la múltiple o interseccional que se llama. Directa, indirecta, asociación o error. Así como las órdenes o inducción a discriminar, que acordamos que tenía que ser directa, eficaz, ¿de acuerdo?
Luego, conductas de represalia, que también somos lo que sabemos lo que es por definición de la ley anterior. La represalia era cualquier consecuencia negativa que pudiera tener una persona por haber reclamado su derecho a la igualdad, por haber presentado una queja o una denuncia. Así que son graves la discriminación directa, indirecta, por asociación o por error, las órdenes de discriminar y las represalias. También el incumplimiento expreso cuando ya se ha dado un requerimiento administrativo específico por parte de un órgano administrativo para ejercer las obligaciones que establece esta ley. Y luego la comisión de una tercera o más infracción leve cuando la persona o el organismo o el ente haya sido sancionado dentro del año anterior, ya por dos infracciones leves. O sea, dos infracciones leves ya sancionadas, en un año. Y muy graves. Actos u omisiones que sean discriminación múltiple, el acoso discriminatorio, la presión grave ejercida sobre un funcionario público o una autoridad o un agente de autoridad en la ejecución de medidas contra la discriminación o la comisión de una tercera infracción grave que haya sido sancionada después de haber sido sancionadas dos faltas, dos infracciones graves en 2 años, perdón. Y las sanciones. eh, las tenemos que contar. A mí me cuesta muchísimo de ver la graduación, porque pueden ser, aplicarse, son sanciones por infracción leve, grave o muy grave, y dentro de ellas hay una graduación y ponerlas en el grado mínimo, medio o máximo. Me parece una pasada llegar a tener esto claro, pero hay que leérselo, por lo menos hay que tenerlo profundizado, porque luego en la 422 también se imponen una serie de sanciones que son un poco más bajitas, por lo menos distinguir entre unas y otras, ya que al examen son millones de datos los que os vais a meter, pero por lo menos tener el mínimo y el máximo claro. Entonces, estas infracciones que acabamos de ver, leves, graves y muy graves, pueden ser sancionadas. Por infracciones leves, entre una multa de una sanción, vamos a llamarle, de entre 300 y 10.000 euros. Las graves de 10.001 a 40.000 euros y las muy graves van a ser sancionadas con entre 40.000, 41.000 euros y los 500.000 euros. Y aquí veréis la graduación. En el grado mínimo por una infracción leve se impone de 300 a 3.000, si ya se impone en su grado medio de 3.001 a 6.000 y luego subiendo de 6.001 a 10.000. Entonces, el abanico va desde los 300 euros a los 500.000 euros. Dice que lo recaudado por estas multas se va a invertir en la promoción de la sensibilización para la igualdad de trato y la discriminación y la lucha contra la intolerancia. Y entonces, a la hora de graduar las sanciones, se va a atender al número de afectados, al posible beneficio económico que haya obtenido el autor y a su condición de agente, autoridad o funcionario público. Y siempre se van a adoptar en su grado máximo, por esto había que saber que hay un grado, que hay una graduación a la hora de imponer las sanciones cuando las cometa la infracción un empleado o un cargo público. En sanciones muy graves, como accesorias, se puede imponer la suspensión, la cancelación de subvenciones, de ayudas oficiales, el cierre del establecimiento o el cese de la actividad por un máximo de 5 años. Y cuando la infracción sea leve o grave, con consentimiento del sancionado, la sanción económica se puede sustituir por la prestación de trabajo, ¿no?, de la cooperación personal no retribuida en actividades de utilidad pública, de interés social o valor educativo para reparar los daños. Y luego tenemos el régimen de prescripción de las infracciones y las sanciones. Cuando lleguéis a los temas nuestros ya veréis que también tenemos que estudiarnos todo esto, las graves, muy graves, ¿no?, nuestras faltas disciplinarias, pero también hay que saberse, y eso sí que hay que sabérselo muy bien, cuando prescribe la infracción y cuando prescribe la sanción. En este caso, las leves, tanto la infracción como la sanción en un año, las graves, la infracción en 3 años, pero la sanción en 4, y las muy graves, 4 y 5 años. La infracción en 4 y la sanción en 5 años. Autoridades competentes. Y en esto es claro la ley. Dice el acto. La incoación y la instrucción de los expedientes y la imposición de las sanciones administrativas le corresponde a cada administración pública en el ámbito de sus competencias. El plazo máximo de la resolución del procedimiento sancionador va a ser 6 meses. O sea, desde que se incoa el procedimiento hasta que se finaliza, se hace la investigación, se adoptan las medidas, 6 meses. Y entonces a partir de ahí es cuando dicen, las sanciones, se ha cometido una infracción grave, se va a imponer una sanción de 60.000 euros. Sí, esto, sí, no.
Sí, estoy dentro del cupo de las sanciones, 60.000 euros, por ejemplo. Dice, el plazo para cumplimiento, o sea, para ejecutar esas sanciones, no inferior a 15 ni superior a 30, o sea, que va rápido. Que no se queda en algo simbólico esto. Si la infracción pudiera haber sido cometida, y esto veréis que está expresado de una forma un poco rara, por una autoridad o un personal al servicio de la administración pública, el órgano competente va a adoptar medidas provisionales para que desaparezca la discriminación y va a iniciar el procedimiento disciplinario que corresponda. Dice que el órgano administrativo competente va a iniciar el correspondiente procedimiento disciplinario respecto de la persona responsable. O sea que a nivel administrativo va a haber procedimiento disciplinario. Dice que se va a instruir el procedimiento sancionador que prevé esta ley cuando el autor sea un cargo público que no tiene la condición de funcionario. O sea que si es un funcionario, vamos a seguir el procedimiento disciplinario, mientras que si es un cargo público pero no funcionario, se sigue este régimen de la 1522. Atención, apoyo e información a las víctimas de discriminación e intolerancia. Esto también es muy parecido a lo que hemos visto, con lo cual nos lo sabemos del tirón. Los poderes públicos van a garantizar información a las víctimas a través de servicios telemáticos y presenciales, van a dar una atención integral y multidisciplinar a víctimas de agresiones, de actos de intolerancia o incidentes de odio y también de conductas discriminatorias. La atención tiene que ser real y efectiva y tiene asesoramiento, asistencia, en especial sanitaria y de medidas sociales y se va a dar un tratamiento específico cuando estas agresiones o estas acciones discriminatorias inciten al odio o a la discriminación a través de las nuevas tecnologías o de redes sociales. O sea que ya se prevé, bueno, ya se prevé, porque se da, sobre todo a nivel digital, ¿no? Y hemos acabado con esta ley que está bastante resumida, bastante, pero aunque es un poco enrevesada, pero veis que ya tiene como medidas concretas, ya no estamos solo basándonos en los poderes públicos van a promover la igualdad de trato, ¿no? Aquí ya vemos sanciones, ya vemos infracciones, vemos a la autoridad laboral, se ven cositas también más concretas. Y en la 423, que es la que vamos a ver ahora, para mí aún son cosas más concretas por ejemplo, establece medidas que yo, por desconocimiento, igual no me hubiera planteado que se pudieran dar situaciones de determinada necesidad.